Hola queridos oyentes, bienvenidos a Perspectivas Sociológicas, el podcast de Sociología de la Universidad Estatal de Bolívar, un espacio donde reflexionaremos sobre los aspectos económicos, políticos y culturales que componen nuestra sociedad contemporánea. Mi nombre es Mario Rivera. El tema que trataremos hoy será Ecos del Cambio, los movimientos sociales de hoy. Hoy nos acompaña el sociólogo Sebastián Cova, especialista en movimientos sociales y su impacto en la sociedad. Es un placer tenerte aquí, Sebastián. Gracias, Mario, por la invitación. Es muy importante para mí ser parte de este espacio y sobre todo poder conversar así entre colegas, ¿no? Eh, Cuéntame. Perfecto, Sebastián. Para empezar, cuéntanos cuáles son las principales características de los nuevos movimientos sociales de la era digital. Bueno, es una pregunta muy interesante, Mario. Muchas gracias. A ver. Cuando hablamos de los nuevos movimientos sociales hay que tomar en cuenta que estos aprovechan las redes sociales y la tecnología para autoconvocarse, ¿no? En ese sentido, también esto les va a permitir difundir sus demandas sin la necesidad de una estructura formal. Ahora, hay autores como Charles Tilly que proponen que las redes sociales les facilitan una coordinación descentralizada. Es una ventaja que no tenían los movimientos sociales de antaño, ¿no? Sin embargo, también tenemos a otros pensadores como Doug McAdam que nos van a decir que hay una fragilidad organizativa que va a dificultar sostener este tipo de organizaciones. ¿Y de qué manera podemos ejemplificar esto? Te preguntarás, Mario. En ese sentido, en 2019, con las protestas del paro que hubo en Ecuador, en octubre, tenemos un caso en el cual los transportistas logran articularse, forman parte de este gran movimiento que se encuentra en protesta. Sin embargo, luego se desvinculan, ¿no? Entonces podemos ver cómo las redes generan como que distintos lazos entre los movimientos sociales. Otro ejemplo extra sería cómo se dan los cacerolazos, ¿no? A través de redes, las ollas compartidas, etcétera, una red de conexiones que por fuera de la era digital no hubieran sido posibles, ¿no? Es decir, como que estos aspectos juntan, se relacionan y a la vez se dispersan, ¿verdad? Correcto, es como que podemos ver los puntos fuertes y los puntos flacos dentro de una movilización, ya sea la capacidad organizativa que se genera, es decir, toda la ciudad, los que estaban a favor de salir, se organizaban por canales de Telegram, de WhatsApp, para organizar ya sea ollas comunes, puntos de encuentro, performance. Sin embargo, eso también hay que ver el punto flaco, la fragilidad de la que habla McAdam, ¿no? Que se puede disolver fácilmente por la liquidez que se puede ver en las redes, ¿no? Perfecto, Sebastián. ¿Cómo evaluar la influencia decreciente de sindicatos y partidos políticos? Ok, Mario, a ver, esa es una pregunta un tanto interesante y me parece genial, ya que estamos ya pensando en los movimientos sociales por fuera de su masa, es decir, por la organización sindical o por los partidos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los sindicatos y los partidos, ambos enfrentan una crisis de representatividad en el país, ¿no? Lo cual nos va a dar cabida a que hayan movimientos informales y autogestionados que emergen para encauzar estas demandas sociales. Ahora, estas demandas sociales que son encausadas son aquellas que han sido ignoradas por los canales formales institucionales. Es decir, hay movimientos o grupos de la sociedad que buscan tener acceso a sus demandas, a ser escuchadas, sin embargo no tienen los canales o no son escuchados, ¿no? En este sentido es cuando la política institucional es la clave para las oportunidades y resultados, pero cuando no se tiene el acceso es cuando los movimientos sociales emergentes dicen, ok, si no me escuchan, trato de alcanzarle de la vía legal, pues nada, vamos por otros canales, ¿no? Los canales no institucionales, donde entre uno de ellos tenemos la protesta, ¿no? Perfecto. Para continuar con este tema muy interesante, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué rol crees que juegan las emociones en la motivación para la acción colectiva en la actualidad? Ok, Mario, es una pregunta altamente interesante porque estamos hablando ya de motivaciones, de rol emocional, ¿no? A ver.
Cuando hablamos de emociones, siempre han sido centrales para motivar la acción colectiva, ¿no? No son irracionales, es decir, digamos, el enojo ante injusticias y la esperanza de cambio van a facilitar la solidaridad, aunque siempre hay un miedo que puede paralizar estas como que uniones colectivas a través de la emoción. Por ejemplo, cuando nosotros dentro de un contexto de conflicto, de protestas, tenemos digamos, entre comillas, la primera baja, ¿no? Se produce como un sentimiento colectivo de indignación por un lado. Y es importante darnos cuenta, por ejemplo, igual en 2019, en las protestas, digamos, había un sentimiento álgido, ¿no? Sin embargo, llega un momento en el cual se ven por grabaciones, digamos, el uso progresivo de la fuerza por parte del aparato policial, donde pasan con motocicletas por encima de las personas, hay 3 ciudadanos que se caen de un puente, etcétera. Entonces, cuando ya llegan las noticias de que hay los primeros caídos, ¿no? Por parte del pueblo, como siempre dicen, el- los muertos, la sangre los pone el pueblo. En la colectividad surge una indignación total y eso genera que se sumen más personas a su causa. Entonces, con respecto a tu pregunta, yo creo que las emociones juegan un rol determinante en la acción colectiva, ¿no? Perfecto. Continuamos con qué opina sobre los ciclos entre movimientos sociales y partidos políticos de izquierda hoy. Ok, a ver, es una pregunta ya un tanto más política, Mario. Eh, la izquierda institucional enfrenta un dilema. Hay un repliegue electoral o una asimilación de demandas radicales por parte de los movimientos sociales y estos van a optar por una moderación que aleja a los movimientos aliados. Pero la radicalización va a debilitar la acción de sectores moderados. En este sentido, estamos como que tratando un metadebate, es decir, nuestro debate general es los movimientos sociales, pero hay como un debate debajo de esto, que es como que el debate de qué pasa con la izquierda, ¿no? Tenemos una izquierda en el Ecuador que está prácticamente en el olvido como tal, y quién está cooptando todos estos, digamos, en términos del clientelismo en cuestión de una afiliación ideológica, quién está cooptando todos estos sectores que antes eran parte de la izquierda, ¿no? Entonces se encuentran como con sus demandas divididas. Y esta me parece una pregunta muy interesante, por eso decía que qué interesante que tenga este tono político, porque permite esta segmentación de los movimientos sociales tradicionales y la emergencia de nuevos movimientos sociales. Tenemos movimientos como los ecologistas, los movimientos feministas, los movimientos de las nacionalidades, es decir, que salen con sus demandas, son demandas que, como mencionábamos antes, han sido ignoradas por los medios institucionales, oficiales, tradicionalmente, y comienzan a conformar buscar sus puntas de lanza para penetrarse en la sociedad y conseguir como sus demandas. Ahora, tenemos diferentes repertorios con estos nuevos movimientos sociales, ya sea con performance en algunos casos, ya sea con levantamientos en otros casos. eh, Depende del movimiento. Cada movimiento va a escoger o con tomas o con plantones. Por ejemplo, los ecologistas suelen hacer plantones afuera de los ministerios, los movimientos feministas suelen hacer performance, los movimientos de nacionalidades y territorios suelen tomarse, digamos, como que calles, instituciones, etcétera. Entonces, la politicidad es un elemento muy importante a tomar en cuenta, Mario. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias por ese aporte tan interesante, ¿no? Que estamos hablando de política. Para continuar, ¿cómo entender la noción de red entre organizaciones de movimientos sociales? Ok, importante. Me parece muy importante ahí, Mario, que estás como que categorizando con un enfoque sociológico muy profundo. Es una pregunta que me invita a pensar. A ver, cuando los movimientos sociales son concebidos como redes descentralizadas, es decir, tenemos diferentes redes, no una sola gran organización, sino diferentes redes que están descentralizadas, estas van a interactuar y generan un intercambio entre estas múltiples organizaciones y actores. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, con el movimiento de los territorios de las nacionalidades, ¿no? Que tenemos divididos por subregiones, etcétera, tienen una escala de organización, sí tienen subredes, ¿no? Que se comunican entre ellos. Sin embargo, estos grupos, más que grupos unitarios,
generan una coordinación de red, funcionan como una red que les permite una flexibilidad estratégica ante los adversarios. Es decir, aquí estamos hablando principalmente de la capacidad de movilización. Digamos, a diferencia de los ecologistas, a diferencia de movimientos feministas, que bueno, han estado construyendo sus redes, los movimientos de las nacionalidades tienen esta flexibilidad organizativa, forman como una red a lo largo de todo el ancho y largo del Ecuador, que cuando ellos emiten un comunicado a las 24 horas, todos ya están conscientes de lo que tienen que hacer o que no hacer, a diferencia, digamos, de los movimientos ecologistas que tendrán sus diferentes redes, ¿no? Pero que no logran conectarse, o los movimientos feministas que tendrán como diferencias ideológicas, políticas, entonces no logran amalgamar. Aquí viene una fortaleza del movimiento de las nacionalidades, que es su estructura organizativa, que es decir, como que la base de esta red. Eso, Mario. Muchas gracias, Sebastián. Para continuar con este aspecto tan importante como es la política, ¿no? Quería realizarte la siguiente pregunta. ¿Qué efectos podrías argumentar que tienen las crisis políticas en las oportunidades de estos movimientos? Mm, a ver, sobre los efectos de crisis políticas. Aquí nuevamente estamos entrando en un panorama muy importante cuando hablamos para los movimientos sociales. Porque si bien, como mencionábamos antes, van a buscar las formas institucionales de introducirse en el debate, de que sus demandas sean escuchadas, pero cuando hay crisis se presenta algo que nos gusta conocer, nos gusta llamar como la ventana de oportunidad, ¿no? Las crisis políticas, como guerras, transiciones democráticas, van a generar realineamientos y fracturas en la élite. Estas van a abrir oportunidades únicas para que movimientos emergentes logren influencia o relativamente también conseguir acceso a ciertas oportunidades en base a pocos recursos. ¿Qué queremos decir con esto? Esto más o menos se vincula con la doctrina del shock, ¿no? Cuando hay algún evento fuerte, una crisis, ya puede ser de carácter natural, como un terremoto, puede ser una guerra, puede ser algo de carácter político. Se abren oportunidades en términos políticos para la toma de decisiones, para la articulación de partidos, para pasar leyes, ¿no? Digamos, y esto, digamos, nuevamente me parece re importante porque tú, Mari, tienes un enfoque muy político, siempre nos estás como que retomando el contexto ecuatoriano. Nos damos cuenta que en el contexto de crisis, en un estado de guerra, Giorgio Agamben nos habla sobre el estado de excepción y la excepcionalidad. En este sentido, él nos menciona que en estos contextos de crisis, en estos contextos de excepcionalidad, es cuando se puede, digamos, gobernar vía decreto, se puede implementar cosas que pasan por fuera de las regulaciones tradicionales, como sería una aprobación a través de la Asamblea. Entonces, nosotros hemos vivido una especie de... Y esto es reiterado, o sea, últimamente en los últimos gobiernos del Ecuador se ha visto este gobierno vía decreto comúnmente. Es decir, si nos ponemos a analizar en los últimos 4 gobiernos, ¿cuál de estos gobiernos no ha tenido como que su estado de excepción? No ha aprovechado ese estado de excepción para pasar leyes a través del Ejecutivo sin tomar el Legislativo. Entonces estamos viendo que es un recurso que se está volviendo cada vez más común y yo creo que de esa manera se está aprovechando las crisis para gobernar sin tomar en cuenta, digamos, a los partidos, bueno, a los movimientos sociales, que prácticamente bajo un estado de excepcionalidad que eran relegados como un segundo o un tercer plano, ¿no? Sobre el concepto de estructuras narrativas, ¿cómo se incorpora al modelo de procesos políticos? Nuevamente una pregunta muy interesante, Mario, muchas gracias. Ahora es como que tomamos un enfoque más cultural, muy completo. A ver, en ese sentido hablas de estructuras narrativas. Las interpretaciones que se comparten entre los agravios, las atribuciones de culpas y la articulación de soluciones, es decir, hay diferentes narrativas que se van construyendo. Algunas van a ser fundamentales para superar los dilemas de la acción colectiva, construir una identidad común. Es decir, cuando apoyamos como que lo nacional, sin caer en un chauvinismo, obviamente. Pero esto me trae nuevamente a 2019 como una experiencia muy común cuando hablamos de narrativas. Recordemos que tras los hechos de las protestas de octubre de 2019, se escribieron 2 libros muy importantes. El primero fue el de María Paula Romo, que tiene el enfoque como
desde la institución, desde el Estado, desde el gobierno, que nos dicen sus páginas, ¿no? Cuántos sufrieron los policías por las piedras, cuántos fueron secuestrados, cuántos sufrieron de hambre, y que esa fue una rebelión casi terrorista. Por otro lado, tenemos el texto de Leonidas Diza bueno, con varios autores, que es el estallido, que nos da en cambio la otra cara de la moneda, que es el enfoque desde el pueblo, ¿no? La organización de las deudas comunitarias, em, la participación multisectorial de distintos sectores y distintos movimientos sociales que se articulan para buscar una sola demanda, las alternativas que hubo antes y lo que buscaron la derogación del decreto, ¿no? Del que eliminaba el subsidio. Entonces, nos damos cuenta que hay dos narrativas. Una narrativa que nos pone como que los movimientos sociales como terroristas que están dañando el Estado, y la otra que es como una narrativa desde el pueblo, desde estos nuevos movimientos sociales específicamente. Porque si nos ponemos a ver, los viejos movimientos sociales ya no tienen capacidad de congregación, no tienen capacidad, ya han perdido incluso su credibilidad. Eh, Recuerdo hace unos años cuando había digamos, se organizaron la Organización de Trabajadores, el FUT, como para estar en contra de una ley. No fueron mucha gente, es decir, ya no mueven masas como antes. Sin embargo, si tú ves el movimiento indígena, las feministas tienen una mayor capacidad de movilización. Entonces tenemos diferentes narrativas que se encuentran en disputa, Mario. Perfecto, qué interesante saber que este tipo de situaciones se pueden ver de diferente perspectiva, ¿no? Me pareció algo muy interesante al principio en las principales preguntas. Hablaste sobre varios autores, entre ellos Tilly, ¿verdad? Te quería preguntar cuáles son los aportes de Tilly al análisis del repertorio de confrontación de los movimientos sociales. Ok, gracias, Mario. Es una pregunta muy interesante porque, claro, de entrada hemos ido trabajando un poco con Charles Tilly, ¿no? Él tiene un concepto muy fuerte que es el de los repertorios de protesta. Entonces, a ver, Tilly va a destacar que los movimientos desarrollan tácticas que son aprendidas, y estos son llamados repertorios, ¿no? Entonces, estos repertorios son culturalmente, históricamente delimitados. Es decir, por ejemplo, el paro. Bueno, no, el levantamiento, pensemos, el levantamiento es un tipo de repertorio, es decir, la protesta no es solo de manera general la protesta, sino que tiene diferentes formas de hacerlo. Puede ser la toma. En la provincia de Bolívar hemos visto la toma de la gobernación algunas veces, ¿no es cierto? El levantamiento es otro de esos repertorios. Tenemos la experiencia de los 90, ¿no? Cuando se levantan y salen de todas las comunidades y se dirigen, ¿no?, hacia el centro. Otro repertorio sería, por ejemplo, la quema de llantas y la obstaculización de vías. Hay diferentes. Entonces, los repertorios son estos mecanismos que tienes de hacer la opresión. Ahora, eso según Charles Tilly. Y lo importante es que él nos dice que son históricamente y culturalmente generados y delimitados. Por ejemplo, hay el cambio de marchas, hay el cambio de repertorios. Hay repertorios que se desgastan. Por ejemplo, uno de los repertorios que a inicios de los 2000 fue muy a la vanguardia eran estos performance, ¿no? Como que estoy en contra, digamos, estoy en contra de la prohibición del aborto y voy frente a una iglesia y me empapo de sangre. Así como que más simbólico, ¿no? Ese también es un repertorio. Entonces, los repertorios son estas distintas formas. No necesariamente los repertorios tienen que ser violentos, ya sea contra personas o contra estructuras o contra lo que sea. Los repertorios son las distintas formas que nosotros tenemos para manifestarnos cuando todas las vías oficiales o legales no son escuchadas. Entonces, aquí hay un autor también interesante que se llama Gene Sharp, que él propone como que 100 maneras de repertorios no violentos. Entonces, es un estratega que a los que nos digan que las protestas, las manifestaciones, todas son violentas, pues en realidad no, hay diferentes repertorios. Eso es lo importante que destacas de Tilly. Gracias, Mario, por esa pregunta, súper importante aclarar. Claro que sí, interesantísimo, como te dije, tratar estos temas, ¿no? ¿Qué cambios en los ciclos de movilización se identifican en las últimas décadas? A ver, Mario, como un poco para ir cerrando, podríamos decir que van a existir diferentes ciclos internacionales, ¿no?, con mayor frecuencia. Hay una interconexión transnacional, hay una simbiosis entre los canales institucionales. Los movimientos ya no surgen y se declinan en ciclos nacionales cerrados. Es decir, ya no tenemos como fenómenos aislados de cada país, sino que tenemos una retroalimentación de oleadas globales.
Es decir, si tú te pones a ver hoy en día, incluso hoy en día, hubo protestas en Alemania en contra de un partido político porque tiene tendencias de extrema derecha. Hemos visto también protestas en Francia constantemente, protestas en Inglaterra en este último año. Recién comienza y ya tenemos de esto un poco, ¿no? Eso, Mario. Perfecto. Ha sido muy importante resaltar tu participación en este podcast, Sebastián. Me pareció que tratamos de temas súper importantes para la sociedad en general, ¿verdad? Abarcamos temas culturales, preguntas también que fueron un tanto políticas. Reitero, gracias por venir a este podcast. Gracias por tu participación. Gracias a todos nuestros oyentes por sintonizar nuestro podcast. Perspectiva sociológica. No olviden seguirnos en redes para más temas de discusión.